Oye, Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Muy buenas noches, amigos de La Puerta del Misterio. Estamos abriendo otro año, el año 2016, y con una nueva temporada, la quinta temporada ya. Esta noche estamos dando la bienvenida. Ya desde el año pasado, el último programa, nos acompañó Becky Paz. Muy buenas noches, Becky. Hola, Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como ya lo mencioné, muy contenta de compartir cabina contigo en este programa que viene renovado, con nuevas cosas por descubrir, nuevos misterios, nuevos secretos ocultos, y hoy día tenemos un tema muy interesante que yo sé que va a ser del interés de todos los cajamarquinos. Exacto, es un tema que generalmente nos toca en carne viva y lo vamos a ver por qué. Hay muchos documentos, aparte también muchas entrevistas que hemos ido recopilando a lo largo de la semana. Mucho más allá de ser un tema que quizás muchos lo sepan, y creo que es así porque, como veníamos diciendo, creo que muchos de los cajamarquinos se los ha pasado en alguna ocasión. Hemos elaborado varias entrevistas, un dossier, por así decirlo, de información, y creo yo que a lo largo de la vida de muchos de nosotros y que comparten esta pasión por el misterio, hemos escuchado historias de padres, abuelos, inclusive de amigos, que aquellas arqueologías caseras y a veces malditas, y malditas lo vamos a ir explicando por qué más adelante, pero por eso no es menos enigmática. ¿Qué lugar en Cajamarca y a lo largo de toda América Latina no tiene historias de esos tesoros resguardados por demonios, fantasmas, duendes o muquis? Además de increíbles visiones de lenguas de fuego que rodean los lugares donde fueron enterrados, y ante todos esos testigos, que muchos aseguran que hay una única persona capaz de ver esta aparición, y por ende ella tiene el derecho absoluto de reclamar ese tesoro, esa arqueología. Las historias de entierros, si esos entierros que son narrados desde oralmente hasta escritos en literatura, exagerados en algunas situaciones, por qué no decirlo, pero a lo largo de la historia comprobados, inclusive han llevado a muchas personas o familias a ostentar un poder económico inmediato. Acompañando a la velada esta noche también algo relacionado con lo mismo. Nos referimos a esos seres mitológicos que ya han pasado a ser parte de la cosmovisión andina, leyendas, cuentos y encuentros. Inclusive muchos historiadores afirman que estos seres, los cuales toman diversas formas en muchas ocasiones, son guardianes de dichos entierros. Bienvenidos, amigos, a esta edición de Entierros y Muquis. También me es agradable presentar a una amiga también que viene a contar un poco su historia, una leyenda en la cual nos ha sorprendido, pues que si bien es cierto conocíamos mucho o poco sobre estos túneles que se encuentran bajo la ciudad de Cajamarca, creo que algunos los han escuchado. Ella nos va a narrar una historia muy, muy particular. Muy buenas noches, Jessica Terán. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Becky? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, esta noche estoy dispuesta a contar todo lo que he vivido en la casa de mi abuelo, en una casona antigua que se encuentra ubicada aquí en Cajamarca. Exactamente, esa casona veníamos hablando contigo, Jessy. Fue la casa de Lope de Vega, ¿no es cierto? Alrededor de Cajamarca hay muchas casas que han pertenecido a grandes figuras, ¿no? Personajes ilustres, claro, de Cajamarca. Como José Gálvez también. Ahora esa casona que estaba a punto de derrumbarse ya ha pasado a ser parte de la municipalidad. Hace poco queríamos ir a hacer contigo aquí un reportaje, porque mencionabas que una de tus amigas vivía ahí. El problema es solo que como tú mencionas, han sido casas que pertenecían a la época media, donde pasaron todos estos conflictos, ¿no? Y como para dar un poco de contexto a este tema que en particular hoy día vamos a hablar, que es sobre los entierros o tapados. Muchas personas dicen entierros y quizás se imaginan entierro de un difunto, de un muerto, pero quizás para aquellas personas que no son de acá o que no saben de esto, un entierro es, como su mismo nombre lo dice, cuando una persona en vida ha enterrado alguna cosa o algo de su pertenencia en algún lugar, y cuando esta persona fallece, su espíritu o el alma de esta persona recorre el lugar donde ha enterrado por todo
por toda la vida hasta que hay una persona en vida que la encuentre y saque este entierro. Y también se ha escuchado mucho de lo que llamamos los huaqueos, ¿no? Que sacan las cerámicas antiguas. Y se sabía de que en la época de Tahuantinsuyo, del Inca Atahualpa, cuando los españoles capturaron al Inca, mandaron traer todas las riquezas desde el Cusco, desde los 5 suyos. Y a veces los pobladores que venían desde Cusco o desde diferentes ciudades, en el trayecto se cansaban o ya no tenían fuerzas para llegar a Cajamarca, o sus animales ya no podían dar con el peso, con la carga. ¿Qué hacían ellos? Enterraban todos los tesoros que traían y los enterraban en los cerros y aguardaban ahí hasta su muerte. Incluso después, con el tiempo, cuando hubo la guerra con Chile, los virreyes, los hacendados, todas sus pertenencias, sus joyas, sus riquezas, las enterraban en sus casas. Es por eso que en la actualidad sabemos y escuchamos que en las casonas se encuentran muchos de estos tesoros, estas joyas, y es ahí donde uno tiene esa quizás ambición, esa curiosidad de saber cómo lo saco, cómo es que hago para saber dónde está exactamente. Tocaste un punto interesante acerca del tema incaico, y es que se me hace la memoria en estos momentos un pasaje que no está escrito literariamente, pero sí oralmente se pasa de boca en boca, y es que cuando capturan al Inca Atahualpa, estaban trayendo también como parte del rescate el anda del Inca. Cuando se enteran que el Inca había sido capturado, esta anda, cuentan que fue aventada por atrás en lo que nosotros conocemos el hotel de la Laguna Seca, y hay muchos historiadores, arqueólogos que todavía mencionan que están tras las pistas de esto. Pero tú mencionabas, Becky, que en estos momentos, por así decirlo, en todo Cajamarca, en todo el Perú, en toda América Latina, hay entierros o tesoros escondidos. Y como tú vienes diciendo, es que los antiguos, cuando llegaron los españoles a nuestras tierras, se comenzó a hacer una costumbre enterrar bajo la tierra la riqueza, las joyas, oro, especies valiosas, por continuos asaltos que estos sufrían. Inclusive cuando los chilenos llegaron a Cajamarca, la gente tenía la costumbre de comenzar a enterrar todas sus riquezas, bueno, lo poco que tenían. Inclusive ahora, donde queda la Universidad de Upau, ahí nació mi madre, mis abuelos han vivido mucho tiempo ahí, y entre, digamos, reuniones familiares nos contaban que mi abuelo, inclusive mi bisabuela, tenían la costumbre de abrir franjas en las paredes y esconder su dinero, ¿no? Bueno, en esa época no contaban mucho con los bancos, y por ahí entre broma y broma mis tíos, mi madre, ya sabían dónde escondían sus cheques. Se iban y por ahí jalaban, ¿no? Se hacían su agosto. Sin embargo, mucho tiempo ha pasado y mi abuelo dice, es verdad, yo he dejado plata por toda la casa, porque ahí lo guardaba, entre libros, inclusive en colchones, y eso es lo que pasaba también con la gente de la época, ¿no? Comenzaba a enterrar todo esto, sin embargo, por obvios motivos le llegaba la muerte, se olvidaban, se iban lejos y dejaban absolutamente todo enterrado. A lo largo de Cajamarca hemos escuchado también estas leyendas en que Cajamarca, tiene túneles subterráneos. Algunos mencionan, y lo hemos visto, las catacumbas, por ejemplo, ¿no? Que si te vas a la iglesia San Francisco, puedes visitar las catacumbas y hay unos pequeños agujeros que interconectan entre todas las iglesias, que por lo general se cuenta que era por donde se escondían o se escapaban los monjes, los curas, en la época de la guerra con Chile. Sin embargo, Jessica, es ahora donde queremos hacer uso de tu palabra, y es que la casa de tu abuelo Carlomagno Terán, que fue la casa de Lope de Vega en ese entonces, nos contaban que tenía ciertos pasadizos secretos. Sí, efectivamente, Alejandro. La casa cuenta con un portón antiguo y tiene un picaporte de esos antiguos que, son de 2 o 3 metros, que inclusive tienen un manubrio en el cual indican que dentro tiene un mapa. En ese mapa se podría descubrir todos los pasadizos, obstáculos que se encuentran en todo Cajamarca, ¿no? Entonces también inclusive se indica de que en el momento que tú abres eso, se abre la conexión que hay de la casa de mi abuelo hacia la catedral.
y se indica que de la catedral hay un camino a Santa Polonia. Todo Cajamarca tiene una conexión en las casas con los antiguos de personajes que hayan vivido, ¿no? Mencionabas también que hay una cierta prohibición por parte del Ministerio de Cultura a poder forzar esos pasadizos, bueno, la abertura de esos pasadizos. Claro, inclusive tú no puedes alterar nada que no te haya pertenecido, puesto a que indican que todo lo que tiene que ver con entierros, mapas, todas las cosas que no pertenezcan a tu generación no pueden ser quitadas de ahí, tanto por el peligro que representan los gases, como el tema de que no debes manipularlos, pues, ¿no? Estamos refiriéndonos al antimonio. ¿Tú tienes información acerca de eso, Becky? Claro, nosotros muchas veces hemos escuchado el famoso antimonio y nos preguntamos por qué este gas es tan peligroso para nosotros. Antiguamente, como ya lo hemos ido mencionando, cuando se enterraban algunas monedas de oro o plata, se llevaba como metal adicional el cobre o el antimonio para darle las características físicas que éste necesitaba y como para poder aprovechar toda la riqueza que estos tenían. Entonces, cuando estos se esconden en baúles, bajo tierra, en un lugar que está completamente cerrado, hay una fusión química. Y es ahí cuando el antimonio se escapa en forma de gas. Y cuando tiene un choque con el oxígeno, a veces cuando excavamos o cuando tratamos de sacar, ese gas es muy dañino para la salud. Y desde los egipcios ya lo teníamos hasta las tierras latinoamericanas acá. Cada vez que hacían un desentierro, ya sea por ejemplo, de tumbas, de tesoros, los que desenterraban caían inmediatamente enfermos, inclusive morían, por así decirlo, en el acto. Sí. Y ellos traducían esto como una maldición, la maldición del muerto. Regresando a la casa de tu abuelo, Carlomagno, Jessica, ¿ha habido alguna ocasión, ha habido alguna particularidad que nos puedas contar? Por ejemplo, menciona que donde hay entierros siempre hay un factor, como es un protector. En este caso puede haber fantasmas, duendes o mukis, como nosotros los denominamos. Sí, mira, ha pasado con el caso de los niños que están ahí en la casa. De repente había un grupo de 3 o 4 primos que estaban reunidos y faltaba 1 o 2. Decían, ¿dónde han estado? ¿Dónde han estado? Y como en la casa también hay una pequeña gruta, decían, ahí jugando con el niño. ¿Qué niño? Y de repente nadie podía dar la explicación porque no había ningún niño ahí. Te decían, un niño que tiene ojos claros. Y le decían, pero ¿cómo va a ser posible si ahí no hay nadie? Y le decían, no, sí, yo he estado jugando con él, Y otra de las cosas también es el ambiente, que se torna bastante pesado. Tú puedes ir en la mañana, puedes ir en la tarde. Igual se siente un ambiente bastante cargado, sales con mucho sueño, te sientes débil, cansado. Lo que también podríamos decir es que muchas veces se ha contado que cuando hay un entierro siempre hay un guardián de ese entierro, ya sea un muki en el caso de las minas antiguas, o también los famosos apus cuando son en los cerros, ¿no? Y dicen las leyendas o los mitos que cuando una persona quiere sacar ese dinero, los objetos que se encuentran ahí, estos guardianes impiden eso. Es por eso que también, aparte de lo que anteriormente mencionábamos, el antimonio, que es una reacción química, las leyendas o las personas antiguas, se podría decir con mayor experiencia que en Cajamarca, dicen que no es eso, sino es porque los guardianes mandan una maldición para que esa persona ambiciosa no tenga estos objetos tan valiosos. Jessica, en el tema de la casa de tu abuelo, nos comentas que inclusive ya han llegado a buscar ciertos tesoros y que está documentado por una parte, pero además que han utilizado detectores de metales. Sí, inclusive en la parte del patio tú llevabas un detector de metal y sonaba. Ahora, lo curioso de esto es que tú piensas pues que la cerámica o la losa que está en el piso es una losa como la actual y no, son enormes piedras, son rocas. Y son, demasiado pesadas. Inclusive, que te digo, puedes hacer el intento de picar un domingo, otro domingo, y de repente te das cuenta de que no has avanzado nada, porque es más grande de lo que tú piensas. Son como capas. Exacto. Pero también con micrófonos apagados me venías contando que un familiar tuyo tuvo un accidente.
Sí, efectivamente, bueno, como el Ministerio de Cultura no te deja remodelar ni por dentro ni afuera, entonces la única opción es que como que dentro de la casa construyas otra casa, ¿me entiendes? Porque no puedes tocar nada. Ahora, en el tema del piso, tuvieron que levantar cierta parte para lograr colocar porque ya estaba muy dañado por el tema del agua. Un tío mío ingresó rápido, no se había percatado de esto y se quebró. Al momento de quebrarse la losa, se dio cuenta de que en la parte de abajo, que era bastante profunda, habían como especies de tumbas, exacto. Uh-huh. Claro, yo creo que ahí discuerdo un poco con el Ministerio de Cultura. Es cierto, son casonas, es cultura para nuestra sociedad, pero ¿por qué no seguir quizás el ejemplo de Cusco, ¿no? Rescatar lo que tenemos y como darle una restauración a esos lugares y volverlo un sitio turístico, se podría decir. Exacto, el problema del ministerio es que a veces por sobreguardar o sobresalvar el tema de todos estos ambientes donde hay cultura, esconden mucha historia, ¿no? Ahí esperemos que próximas autoridades puedan elaborar algo. Por ejemplo, en los baños del Inca, afuera de los pozos de los Perolitos, como lo conocemos, se descubrió, no hace mucho, una década, una ciudad enterrada y tenían que levantar parte de la ciudad. Sin embargo, el ministerio también prohibió y dijeron que por favor vuelvan a taparlo. O sea, estamos perdiendo mucha historia con respecto a esas prohibiciones, ¿no? Bueno, esa es la historia de la casa de Carlomagno Terán, la historia de Jessica. Muchas gracias, Jessica, por tu participación. Sin embargo, también hay otras leyendas que también se tornan alrededor de los entierros o apus, y es que en los entierros hay un factor muy predominante, que es la persona elegida. Dicen, según algunos especialistas en este tema, que si no es protegido a veces por un guardián, como se le denomina, ya sea fantasma, un duende, generalmente a la persona elegida se le presentan diferentes tipos de lenguas de fuego, generalmente en las noches, y algunos mencionan si es que es rojo, dorado, es oro, y si es una lengua de fuego media plateada, azul, es plata. Sin embargo, hay otros factores que intervienen, y tú has salido, Becky, a las calles y has tenido la oportunidad de hacer una entrevista que me hizo recordar mucho a cuando estaba trabajando para un proyecto y me iba por la Encañada. Me contaban que había entierros en los cerros porque siempre se les presentaba un toro, un buey de oro a esos pobladores. Claro. Sin embargo, con la entrevista que he escuchado el día de ayer, la entrevista que tú has hecho, me hizo recordar un poco este tema, ¿no? Y mejor vamos a escuchar todo esto, lo que tú has investigado. Acá nos encontramos con el señor Cecilio Quispe Alcántara. Mira, la experiencia que me pasó también es, como todo más antes saben que las damas en el campo hilaban, tenían su rueca. Entonces para eso mi mamá llevaba de acá de la ciudad, le daban para que lo hile, para que hagan sus frazadas. Pues, ¿no? Entonces una de esas mañanas me dice mi mamá, jálalo el uso para poder yo juntar 2 hilos juntos para que lo puedan torcer para frazadas. Entonces yo estoy jalando en una mañana, entonces y así me dice jala, y había teníamos ahí, o sea, no eran unas casas buenas como ahora, no eran como te voy a recalcar, una chocita de penca con su cerco, ¿no? Entonces estoy jalándola así y mi mamá dice jala. Entonces estoy ahí ayudándole a mi mamá, ¿no? Y de eso, como teníamos una sequía atrás de la casa para que no entre, como era de cercha, para que no entre, habíamos hecho una sequía, toda la vuelta de la casita. Entonces, estoy así jalándolo y de eso aparece un patito bien amarillito, así como la flor. Así como la flor que vemos, bien amarillito. Yo me quedo mirándolo, ¿no? Y venía hacia mí venía el patito. Entonces, mi mamá era más o menos a una distancia de 3 metros, más o menos sentada ella, tratando de juntar a los ovillos, el ovillo para que se unan los dos y empiecen a hacer el torcido. Entonces, yo lo miro así al patito y lo miro, y se venía a mí, ¿no? Está más o menos a 1,5 metros para mí, a acercarse y más a mí, y me doy la vuelta así, le digo, mamá, un patito. Y mi mamá me dice, ¿dónde, hijo?
nos vamos a verlo, ya no había. Desapareció ese patito. Entonces lo que mi mamá me empezó a decir, que siempre dice que en las noches eso aparecía, a veces si no era un patito el sonido, aparecía un torito, dice, sonaba en la noche. O sea, como si un torito apareciera, por ejemplo, 11 de la noche, de eso empezó, o sea, como grita un becerro, ¿no? Entonces mi mamá empezó a decirme que de repente era un core que llamábamos antes. Y que ese core, cuando tú, por ejemplo, dice, yo por ejemplo, sin decirle nada a mi mamá, yo lo había recogido ese patito y lo metía de repente debajo de mi camisa, mi chompa, y dice que lo guardaba eso, y dice que eso bueno, según ellos me decían que te daba dinero, pero tú siempre tienes que darle azúcar, pero tan solo tú tenías que saber, y tú no podías cambiarte de ropa, sino así, normal tenías que andar, es lo que me decían. Entonces para eso lo que me dijeron que se llamaba un core, que existía en esos tiempos como te digo, te daba dinero ese core, ¿no? Entonces yo nunca llegué a descartar eso de que si había sido cierto o no había sido cierto. Pero cuando los antiguos que me contaron, dijeron que eso sí era cierto, sí. Que se aparecían diferentes tipos de animalitos, puede ser un pollito, un pato, un becerrito, algo así. Dice que no se presenta para cualquiera, sino de repente porque tenían suerte. Sino lo que yo dice que debía hacer, no debía avisar. Al no avisar, dice, yo calladita debía recogerlo ese patito y meterlo, como te digo, debajo de la chompa y luego entrar a mi cuarto y guardarlo. Pero tan solo yo tenía que saber y no avisar a nadie. Y según me dijeron, cuando yo cuento eso, me dijeron que y lo que tenía que hacer, una vez que lo lleve y lo guarde, ponerle un rosario, para que él no se me pueda mover de ahí, porque ya lo tenía en las manos. La historia del core, ¿no? Una historia muy parecida a los entierros que generalmente pasan en el campo con los apus, en el cual, como los veníamos diciendo, se presentaban a raíz de la aparición de un animal, generalmente del toro, o en este caso al señor Cecilio, de un pequeño pato. Sin embargo, hay muchos documentos también de la historia en los cuales comienzan ya a llegar a raíz de estos entierros gente inclusive del extranjero, en el cual venían con cartas, certificados, inclusive algunos parapsicólogos comenzaban ya en el siglo XIX a aparecer los primeros parapsicólogos en busca de fortuna en el Perú. Y es que comenzaban según ellos, a comenzar a buscar los entierros que habían en toda la capital, en Lima, en la gran saqueada en ese entonces, ¿no? Y también donde enterraban la mayor cantidad de oro. Estos venían a buscar fama, y vaya que si lo conseguían, y es que la mayoría de gente que estaba posguerra, la depresión posguerra, comenzaba a buscar ese oro, esos entierros. Y bueno, según tabloides de la época, muchos los han encontrado. Hay familias que han cambiado su suerte económica a raíz de eso. Y estos, bueno, cazadores de tesoros, por así llamarlos, también saltaron a la fama. En los tabloides ellos promocionaban sus búsquedas, igual si podías ir por cualquier calle, vías muchos afiches en los cuales ellos podían conseguir estos tesoros. Sin embargo, en lo largo de estas historias, como vamos a ver más adelante, hay muchas formas también de encontrarlos, y que no significa que tengamos que contratar a unos parapsicólogos. Con eso y más regresamos de un pequeño corte comercial, pero ya saben que todas las líneas están habitadas. Pueden llamarnos al RPC 976 37 29 22, al RPM numeral 53 18 24 y al Movistar 976 926609. Ya saben que nos estás escuchando en Radio La Beta en los 10:30 de la AM y en los 101.3 de la FM. Vamos a un pequeño corte y regresamos con más. Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado. Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio.
Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieres al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado. Bueno amigos, estamos de regreso en La Puerta del Misterio. Habíamos venido hablando acerca de todos esos tesoros ocultos, esa arqueología maldita, le dijimos al inicio, pero ¿por qué arqueología maldita? ¿A qué se debe y casera? ¿Y a qué se debe esta denominación? Y es que como veníamos hablando también, esos entierros ciertamente protegidos por almas, por duendes, terminaban, al que le escarbaba esto, terminaba dándole un gran daño físico. Y investigando un poco nos damos con la sorpresa de que puede ser el antimonio, ese gas venenoso, cuando tú desentierras, y la acumulación de todos estos años en los metales puede llegar a molestarte mucho físicamente. Sin embargo, hay otras leyendas, como veníamos antes de comercial, mencionando que no necesariamente podrías buscar un parapsicólogo, porque la forma de encontrar estos entierros hay muchas variaciones y según donde tú vivas, ¿no? Por ejemplo, en el sur, ellos mencionan que cuando estás con un asno, un burro, donde se hunde la pata del burro es donde encuentras el entierro. Y en el norte es dejar una piara de cerdos libres, y donde todos los cerdos se vayan a pernoctar o anidar, por así decirlo, en un momento, se queden literalmente dormidos todos juntos. Tienes que desenterrar ahí también, porque las leyendas cuentan que ahí puede haber un entierro. Sin embargo, el tema de arqueología maldita en este caso viene porque aparte de ese daño físico en el que te puede ocasionar desenterrar estos tapados, cuentan que hay ciertas maldiciones que acompañan, ¿no? Dicen que cuando tú desentierras uno de estos tapados es ya propiedad del diablo, ya ha pasado tanto tiempo en la tierra que el diablo, según el folclore, se hace perteneciente de este tesoro. Entonces, para evitar eso, tú no puedes gastar nada de lo encontrado en aproximadamente un año. Si gastaras este dinero, una de esas pequeñas piezas de lo que tú has encontrado, todo ese tesoro se vuelve absolutamente carbón, algunos en piedra. Y a la persona que tú le has entregado esa pequeña moneda, por así decirlo en este caso, la persona cae enferma y muere inmediatamente, y la moneda también se vuelve carbón o piedra. Claro, como te mencionaba Alejo, hace un momento conversando con Jessica mencionábamos de los guardianes de los tapados, de los entierros, y cuentan las historias de que a veces el mismo diablo o los mismos demonios son los que cuidan estos entierros, estos tapados. Conversando con el señor Cecilio, que hace rato nos escuchamos, me comentaba de que su abuelo siempre le comentaba de salir a huaquear. ¿Y por qué en Semana Santa? Porque decían de que los shingos, como llaman a los demonios, estaban de fiesta, porque Cristo Jesús había muerto. Entonces dejaban lo que cuidaban por irse de fiesta, y es en ese preciso momento donde las personas aprovechan para extraer estas piezas de gran importancia. Hay algunos también que mencionan que en el día de San Juan también pueden desenterrar, que esas son las únicas fechas en que el tesoro, como muchos sabemos, no se mueve. Y es que cuando comienzas a buscar y no es para ti ese tesoro, por ambición, ese tesoro se comienza a mover. Ahora, hay temas también dentro del folclore que dicen que para que el demonio no detecte ese tesoro que tú has comenzado a desenterrar, lo primero que tienes que hacer cuando lo ves, y para que no se mueva si no es para ti, es miccionar sobre él. Y al miccionar, cualquier protector de ese entierro dice que comienza a perder el rastro del mismo. Sin embargo, y ya pasando, porque estamos en la segunda hora, media hora del programa, hay unos protectores que creo que acá en Cajamarca han sido han calado mucho en nuestra mitología, ¿no? En sí, en todo el mundo, creo que muchos conocemos a los duendes, que también protegen estos entierros, estos tapados. Sin embargo, el Muki, como nosotros lo conocemos acá, es un duende de la mitología de los Andes centrales, en Bolivia, Perú y Ecuador. También ocupa parte de Colombia.
el cual se caracteriza generalmente por ser un minero. Y como tal su existencia está circunscrita al espacio subterráneo. El Muki habita, por lo que el folclore menciona, en las minas. Ahora, no hay registro de una presencia de Muki anterior a 1500, desde que los españoles llegan. Al parecer, toda esta mezcla de culturas ha generado que el duende, como se lo conoce en Europa, haya llegado a Sudamérica con otro nombre, pero solamente en nombre o como leyenda. Como les digo, no hay una escritura, no hay un documento que mencione antes de 1500 o 1530 aproximadamente que haya habido un registro de Muki. Sin embargo, sí reconocemos la historia, por ejemplo, de los duendes que tienen su inicio en la cultura celta, pero acá en Cajamarca, como lo vengo diciendo, se conoce como Muki y que está muy relacionado a la mina. Es una castellanización del vocablo quechua de murik, que significa el que asfixia, o murisca, que es el asfixiado. Es una vertiente huancabelicana también de la palabra munki, que sugiere el acto de torcer o ahorcar. Para ello los antiguos mineros inconscientemente identificaron al muki con silice, el polvo letal que produce la silicosis, aunque también el muki en quechua significa húmedo o humedad. Es de ahí de donde se provienen también las leyendas en que generalmente se los encuentra o aparecen en los pozos, en los ojos de agua o en las quebradas, ¿no? A pesar de la distancia y aislamiento de los campamentos mineros, la creencia y la descripción del Muki es una práctica que generalmente se da en Puno, en el sur de Cajamarca y en el norte de Perú hasta Pasco, aunque su nombre varía en algunos lugares. En Arequipa, por ejemplo, se llama el Chinchilico, en Puno el Anchancho, en Pasco también se le reconoce como el Anchancho, en la región andina de Bolivia, como acá en Cajamarca, el Muki, ¿no? En Cajamarca, anteriormente de Muki, los antiguos lo denominaban como Yushi. Todas las ciudades están localizadas, obviamente acá en el Perú, de sus denominaciones. Sin embargo, hay algo que sí se tiene perenne, y es que los mineros de la actualidad, y hemos entrevistado a algunos, nos han dado la colaboración, han tenido sus encuentros con estos seres mitológicos. Es así como vamos a escuchar un audio de alguien que nos ha colaborado, la señora Liliana Mejía, que le mandamos un fuerte saludo y agradecimientos por su testimonio. Vamos a escuchar sus palabras. Señora Liliana Mejía, ¿alguna vez ha escuchado algo acerca sobre entierros? Entierros de personas que se les haya presentado, ¿no? En el momento que están trabajando, sobre todo más en el turno de noche, ¿no? Siempre tiene que ser en el turno de noche. Sí, he escuchado comentarios de compañeros operadores de camión que, como se ha hecho el comentario de que hay gringas. Como duendes, pero son, le llaman las gringas porque dice que son mujeres. Que inclusive hay compañeros que han hecho subir a sus camiones y luego han desaparecido. Y han conversado y todo con ellos, ¿no? Pero al final han desaparecido. Y parece que son gente que quieren hacerte daño. Bueno, no creo que sea para nada bueno. ¿Nunca se le presentaron, por ejemplo, a usted personas digamos, en los cerros, en la mina? Ah, sí, a mí sí se me ha presentado una vez, pero yo en el primer momento siempre pensé que era una persona normal, ¿no? Lo que a mí me llamaba la atención era de que no estaban vestidos para el clima, no tenía muy poca ropa, y con el frío que hacía me parecía algo sospechoso de que una persona puede estar andando a las 3 de la mañana. ¿Cómo fue la aparición? Fue un momento en que yo estaba trabajando y estaba concentrada en ver si venía pues un camión, ¿no? Para poder porque yo era auxiliar de campo. Pero el momento que yo giro y me encuentro con él. Me encuentro con esa persona, ¿no? Y en ese momento no pensé que era posiblemente a una persona que no existía, ¿no? Era el fantasma de alguien. Apareció de la nada. Apareció de la nada y desapareció de la nada. ¿Y habló con usted? Y conversamos. Sí, conversamos, me contó muchas historias que en realidad yo no tenía conocimiento. Había escuchado pequeños comentarios, pero
O sea, él me hizo unas cuantas aclaraciones de por qué se presenta, por ejemplo, ¿no? Me dice, si usted ha ido a Makimaki, me dice, ya ha visto, conoce las 5 lagunas. Y yo le digo, sí, conozco las 5 lagunas. Me contó que ahí lloraba una niña. Y yo pues le seguí, yo le igual, ¿no? Como si fuera una persona más, conversaba con él. Y me dice, sí, me dice, ahí ya, en la noche siempre llora una niña, porque una niña se ahogó hace muchos años. No le pregunté hace cuánto tiempo, pero me dijo hace muchos años se ha ahogado, y era hijo de un hacendado que había venido de visita, a visitar, ¿no? el lugar, y la niña había caído. Cuando ellos fueron a verla, la niña estaba flotando en la laguna. Entonces siempre se escuchaba el llanto de esa niña, y muchos la han escuchado, ¿no? O sea, como una niña que se queja, ¿no? Que se queja de que como que le ayuden, ¿no? Un llanto muy desesperado. ¿Usted tiene la posibilidad de escucharlo? Yo sí lo he escuchado en 2 o 3 oportunidades. Clarito. Y tenía miedo de ir a ese lugar, porque a veces se trabajaba por ese lugar. No sé si ahora existirán, que parece que ya ha ido desapareciendo, pero se llamaba Las 5 Lagunas. Muy aparte de eso, también nos había comentado en otra oportunidad de que hubo un enfrentamiento entre un supuesto Muki y una de sus compañeras de trabajo. Ah, sí, una compañera me comentó, como nosotros siempre cuando acabamos la guardia nos encontramos pues en el campamento, en los módulos, y ella me comenta impresionada, ¿no? Me dice, fíjate, me dice, me he tenido que pelear con un duende. Yo digo, pero ¿cómo te has peleado con un duende? Sí, me dice, me ha querido quitar mi linterna. O sea, yo he tenido que pelearme prácticamente con él porque se quería llevar mi linterna. Y ese tiempo, pues, las linternas, no era una linterna que tenemos a mano, ¿no? Sino tenían una correa, una batería, y ahí seguía así un cable, y en el cable venía pegado una bola que era la linterna. Solamente con eso ya tú girabas para poder cuadrar los camiones. Entonces, como ella era una mujer alta, pues, ¿no? Yo soy chiquita, a su lado de ella era alta, y me dice que el duende se desesperaba por llevarse la linterna y la jalaba con todo, ¿no? Tendría fuerza porque ella era grande y gordita. Y me dice, para el final yo le gané, porque yo le agarré y le di de manazos. Entonces, como se dio cuenta de que yo no soltaba mi linterna, porque tenía que sacarse toda la batería y todo, ¿no? Para entregarle. Y no podía dejarlo porque era pues era turno de noche, serían pues 2 de la mañana. Y el duende se escapó. Cuando se volteó ya no estaba el duende. Pero ella nos describió cómo era, ¿no? Que era chiquito, era con la cara envejecida, y le decía pues que le entregue porque eso era de él, y que todo, y siempre como que le decía pues que todo eso donde estábamos nosotros, solamente era de ellos. Regresando a la aparición que usted tuvo con ese fantasma que nadie sabe de exactamente dónde apareció, ¿qué es lo que le habló? ¿Qué comentaban? Me preguntaba, pues me dice, ¿usted qué hace acá, señorita? Me dice, ¿qué está haciendo? ¿No? Es tarde, debe estar ya descansando. Yo le dije, pues no, yo trabajo acá. Me decía, pero ¿cómo vas a trabajar acá si todo esto es mío? Todos estos terrenos son míos. No puedes trabajar. Y yo le digo, sí, yo empecé a explicarle pues el trabajo que yo hacía, ¿no? Y él me decía, no, acá no puedes trabajar, tienes que irte, porque aparte de todo es peligroso porque yo te veo sola. Y yo le digo, pero yo no tengo miedo, porque, mire, en cualquier momento viene un camión y ya pues yo tengo que indicarle dónde tiene que descargar. No, me decía, acá no pueden hacer eso, nadie puede trabajar, yo no sé qué hacen acá, porque estos son mis terrenos. Todo esto que tú ves es mío. O sea, él era dueño prácticamente de todo eso, ¿no? Y cuando estábamos conversando, le digo, mira, ya viene un camión, digo, así lo voy a cuadrar acá.
Entonces cuando yo me fijé en la ropa que él tenía, pues él tenía un ponchito y un pantalón corto, ¿no? Hasta la rodilla, y unos yankees. Y cuando le observé sus pies, tenía los pies bien acabados, bastante acabados. Él también envejecido, ¿no? Era un hombre bastante envejecido. Pero en ese momento no sé, sentí como estaba tan sola, porque trabajamos así solas. Para mí era prácticamente una compañía con la que yo podía por lo menos conversar con alguien. Entonces cuando yo le dije que ese era mi trabajo, ¿no? Para indicarle qué trabajo yo hacía, yo tenía una linterna pequeña y le digo, mire, lo voy a llamar a ese camión porque se ve las luces de los camiones cuando ya vienen a descargar el material. Entonces yo giro para hacerle la seña al camión para que se cuadre y volteo y el señor ya no estaba. Así como vino, se desapareció. Entonces yo miré por todos lados, ya no había nadie. Yo decía, no puede haber no puede haber desaparecido tan rápido porque estamos en el campo. Y el campo pues es amplio, ¿no? Porque son botaderos, son patios donde el lugar no es pequeño. Y me acerqué hasta la berma, porque de la berma tú miras y todavía hay 10 metros abajo, porque son los lifts. Y miré así a ver si se había ido por debajo, ¿no? Para cuidarlo sobre todo, porque nosotros también teníamos, la labor era cuidar, no podíamos, de repente había gente abajo, no puedes indicar un camión que descargue, de repente alguien está caminando o hay una maquinita por ahí haciendo algún trabajito, entonces teníamos que estar siempre mirando si había algo abajo. Entonces yo me acerqué hasta la berma y miré y no había nadie. En cuanto en 2 segundos, 3 segundos el señor ya no estaba. Señora Eliana, ¿hay alguna otra leyenda que nos pueda compartir acerca de lo que pasa de repente ahí en Minera? Sí, lo último que nos comentó, porque en la mina hay zonas donde le dicen zonas reservadas, como que son arqueológicas, ¿no? Que nadie puede tocar, porque inclusive hay una ley, ¿no? que nos indica que esa zona nadie puede ingresar ni hacer ningún tipo de trabajo. Entonces un capataz nos comentó en grupo, en una charla, de que siempre hay que tener en cuenta esas indicaciones, señalizaciones, protecciones, por qué están protegidos lugares que específicamente tienen protección y por qué. Entonces había su supervisor del capataz, prácticamente no había tomado en cuenta, porque decían que para él era, pues, como él era limeño, decía, pues no, eso no existe, ¿no? ¿Cómo nosotros tenemos que ingresar allá? Y mandó a un peón a que ingrese a un lugar donde no debía ingresar, ¿no? Como que diga peligro, no ingresar, y él ingresó. Entonces cuando seguían en la charla y no llegaba pues el peón, entonces el mismo supervisor se fue a buscarlo, porque no regresaba. Entonces el hombre prácticamente lo habían encontrado, pues dice en el piso, botando espuma, ¿no? Y murió. Y el peón y el ingeniero ¿cómo se llama? Que había ido a buscarlo, porque él es el que había enviado, que lo habían encontrado a él también igual botando espuma, y lo habían salvado y lo llevaron a Lima, pero nunca regresó, ni siquiera para contarlo, porque nadie sabe qué fue de él. La impresión era tan fuerte que no pudieron hacer nada en Cajamarca y se lo llevaron a Lima para que vean por qué, pues, ¿no? qué le había sucedido, qué había visto, y nadie sabe qué habría ahí adentro, porque era un lugar peligroso. ¿Hasta ahora nadie sabe qué hay adentro? Hasta ahora nadie sabe, porque nadie se arriesga a entrar, porque si sabes que ya murió alguien, el otro quedó mal, no se sabe si está vivo pero desapareció, o está muerto, pero dice, hay alguien que conversó con él, pero él dice que no se acuerda nada, como que se ha bloqueado, no tiene ningún tipo de recuerdo. Testimonios de una ex trabajadora de la mina, mucho más allá de sus encuentros con estos seres mitológicos,
su compañera, inclusive peleándose por un objeto brillante, que esto también viene acerca de muchas historias de los duendes, ¿no? Que les atrae las cosas brillantes. Pero algo que me atrae mucho son estas zonas arqueológicas que por obvios motivos están bloqueadas. Estas zonas arqueológicas que les prohíben entrar y sin embargo ya han cobrado una vida, una desaparición, y hay otra persona que se ha quedado completamente enferma. Nadie sabe lo que hay, son las palabras de la señora Eliana Mejía. ¿Qué hay dentro de todo eso? Y para hacerle recordar a nuestros oyentes, Alejo, que así como la señora Eliana Mejía, ustedes también pueden contarnos sus experiencias. Quizás personas que han trabajado en la mina y han visto un Muki, o que han ido a alguna casa y se les ha cruzado un fantasma, saben que pueden comunicarse con nosotros al RPC 976-372922, al RPM numeral 531824, al fijo 343996 y al Movistar 976-926609. También estamos en Facebook, nos pueden encontrar en la página del fanpage de La Puerta del Misterio, donde generalmente comenzamos a colgar material y también los programas. Hay gente, volviendo al tema, que todavía nos cuentan sus historias, como hemos venido diciendo. Hay ex trabajadores que todavía tienen estos encuentros. ¿Y por qué no recordamos una llamada que tuvimos de nuestro compañero Edinson Alcalde, ¿no? Él nos comenta el encuentro directo que también tuvo con un Muki, en la mina, y nos da a entender que no solamente estuvo o hay contactos fuera de los campamentos, de las oficinas, sino también dentro de ellas. Vamos a escuchar su testimonio. Edinson Alcalde, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alejandro, y la gente que está esta noche allá en el programa? Buenas noches, Edinson, un gusto tenerte acá, bueno, a un poco de distancia, pero igual te tenemos presente siempre. Cuéntanos, tú has tenido un encuentro con un ser mitológico. Así es. Bueno, hace algunos años, más o menos 2 años o algo un poco más, yo tuve la oportunidad, no sé si buena o mala, yo creo que fue interesante en su momento, pero también anecdótico, ¿no? Porque nosotros en esa época trabajábamos allá en el campamento en el kilómetro 97, trabajábamos en 2 turnos, tanto en la mañana como en la noche, y bueno, una de esas noches, bueno, nosotros habíamos escuchado un poco los comentarios que habían hecho la gente que trabaja arriba en la mina sobre Muki, pues, ¿no? Este muñeco que a algunas personas se les había presentado, pero bueno, te escuchas y nunca, pues, imaginé que yo había tenido la oportunidad de haberlo visto y haber conversado con él, sobre todo, ¿no? Porque una noche a eso de las 12 más o menos, nosotros teníamos una radio que se subía y que bajaba el volumen, pues, ¿no? Y que yo dije, ¿qué pasa acá? Pues no, si yo era la única persona que estaba en este lugar, ¿no? En la radio. Y le dije, pues, oye, ya, pues, deja de fastidiar, ¿no? Deja de molestar. Y bueno, dejaron de jugar, pues, con el volumen de la radio, ¿no? Lo subían y lo bajaban. Y luego, me di la vuelta, y me di cuenta, pues, de que había un tipo niño, una cosita chiquita, que estaba sentada y que estaba, pues, al lado de la radio, ¿no? Que estaba jugando con los equipos. Luego de unos segundos resultó, pues, al lado mío. Bueno, nosotros teníamos en nuestra cabina una mesa donde estaban los equipos de la radio, donde estaba el micro, y al costado había una estaba vacío, pues, ¿no? Y se sentó ahí y simplemente yo guardé la calma, como yo había escuchado de estos seres, y como decían, pues, que no se les debe maldecir, no les debes buscar bulla porque se molestan y te pueden hacer daño. Atiné a responderle las cosas que me preguntaban,
explicaba, pues, ¿no? Y solamente me preguntó, ¿para qué sirve este botón? De esto. Y yo le explicaba, pues, ¿no? Sirve para esto. Si lo subes, se da el volumen de la música, si bajas, no se escucha nada, y nada más, pues, ¿no? Es como un niño, yo lo vi, es una cosa chiquita. Cuéntanos, ¿qué vestimenta o cómo aparentaba ser este ser? De repente medio feo, como nosotros lo conocemos. Sí. Es un ser así como con verrugas, con verrugas así, como un viejito, pero pequeño, bastante pequeño. ¿La vestimenta que usaba era...? En realidad, tipo miedo, eso, era una cosita verde, una cosita así, chiquita verde. Edison, no me he dado cuenta si estaba con ropa o no, pero era una cosita verde. Edison, buenas noches. Te saluda André. Edison, una pregunta, ¿este tipo de casos siempre te suele suceder? Bueno, en realidad es la primera vez que yo he visto un Muki, ¿ya? Pero eso me pasó por un tema de que yo en esa época estaba pasando por una situación bastante difícil, en donde mi autoestima estaba por debajo de los pies, y que en realidad estaba mal, pues, ¿no? Estaba bastante acongojado, y me sucedió en esa época. Para suplir esa situación, bueno, yo soy católico, apostólico y romano, a la siguiente subida que tenía del trabajo, pues subí mi rosario y lo ponía a... Bueno, amigos, son las palabras de nuestro compañero Edison Alcalde. También él ha tenido un contacto cercano con uno de estos seres mitológicos, en el cual también muchos de los que estaban participando ahí en la mina pudieron escucharlos. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, no hay para más. Agradecerles por su sintonía y prometerles que el otro miércoles estamos de regreso a la misma hora que en la Radio La Beta, a las 11 de la noche. Y quería mencionar algo, así como menciona Ricardo Palma en uno de sus libros: no soy de buscar lo que yo no he escondido. Exactamente. Bueno, amigos, eso es todo. Nos encontramos el otro miércoles. Se cierra la puerta del misterio.
La Beta Radio presentó La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio se abrirá el próximo miércoles a esta misma hora y en esta emisora.